therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Alemania es uno de los países europeos en donde mejor se ha manejado la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. A pesar de que las tasas de contagio han sido altas, se ha destacado por un excelente manejo en salubridad, además de ser uno de los estados que ha logrado mantener las garantías sociales y los derechos humanos casi de forma íntegra, a pesar de la nueva normalidad generada a consecuencia de la pandemia. En esta ocasión compartiremos impresiones con Irene Neubeck, pasante del proyecto de Irajus, quien debido a esta situación debió realizar su pasantía desde Berlín, Alemania. Bienvenida Irene a Tertulias de Irajus. Hola Marcia, muchas gracias. Primero hablemos, ¿cuál fue la posición que tomó el gobierno alemán frente a la declaración de pandemia por parte de la OMS? Cuando hablamos de gobierno, primero hay que destacar que Alemania es un estado federal que tiene dentro de su estructura estatal el gobierno federal y los gobiernos de los 16 estados federados. La competencia en la toma de decisiones respecto a la pandemia del COVID-19 recae principalmente en los estados federados. El gobierno federal, al otro lado, da sugerencias, pero está limitado en cuanto a tomar medidas concretas, salvo los asuntos exteriores, como por ejemplo ordenar el cierre de nuestras fronteras. En los estados federados, bajando hasta el nivel comunal, existen oficinas públicas de salud cuyo objetivo es proteger la salud de la población. Y una de sus diversas tareas consiste en aplicar la ley de protección contra infecciones. Y el propósito de esta ley es de prevenir enfermedades contagiosas, detectar infecciones tempranamente y prevenir su propagación. Pero, a diferencia de muchos otros países, la emergencia nacional no fue declarada explícitamente. En cuanto a esto, hay que saber que en Alemania la declaratoria del estado de emergencia constitucional se encuentra sujeta a bastantes restricciones. Qué interesante. ¿Y esto por qué sucedió? Las experiencias en los años 30 del siglo pasado, cuando los nacionalsocialistas habían utilizado de forma abusiva las regulaciones sobre el estado de emergencia que existían en ese entonces para extender su poder. Y por lo tanto no se incluyeron disposiciones de emergencia en la versión original de la ley fundamental que entró en vigencia recién después del tiempo del nacionalsocialismo en 1949. Y esto no cambió hasta la década de los 1960. Entonces, según lo que mencionas, ¿puede comentarnos cuáles son algunas de las acciones que tomaron los gobiernos federados para contrarrestar los efectos de la pandemia? Claro, mientras regiones como Baviera o Renania del Norte-Westfalia se vieron particularmente afectadas por el virus, hubo otras regiones como por ejemplo Mecklemburgo-Pomerania Occidental que tuvieron muy pocos casos y por eso las respuestas fueron muy diferentes. Hay que saber que todas las medidas que mencionaré a continuación se sustentan en la cláusula general de la Ley de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas en Humanos. Y según esta, la autoridad competente está obligada a tomar las medidas de protección necesarias para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas en la medida en que sean necesarias. Y esto incluye que en la mayoría de los lugares solo se aplicaron restricciones de salida y de contacto, pero hubo toque de queda muy estricto en algunas comunidades particularmente afectadas. Desde abril existe la obligación en todos los estados federados de portar una mascarilla en el interior de los edificios públicos y en todas las tiendas. En muchos casos, las escuelas y los jardines infantiles tuvieron que mantenerse temporalmente completamente cerrados y solo excepcionalmente podían operar de emergencia. Los restaurantes también tuvieron que cerrar temporalmente y ya no se pudo asistir a los centros religiosos.
Y además, Baviera y algunos municipios en el resto de Alemania declararon el estado de catástrofe, lo que les dio más facultades a los gobiernos. Pero en última instancia, allí no se decretaron otras medidas que en los otros lugares. Además, poco después de decretar las restricciones, el gobierno federal les otorgó un incentivo económico a aquellas personas y empresas que se hubieran visto seriamente afectadas por la crisis, y perjudicadas en sus ingresos. Desde el punto de vista legal, ¿qué derechos o garantías se han visto afectados hasta el momento? Pues como a nivel mundial, el aislamiento doméstico o la llamada cuarentena limitó la libertad de desplazamiento para todos. Con la imposición del distanciamiento físico, por ejemplo, se limitan los derechos personales generales. Es parte del desenvolvimiento libre de las personas de estar en contacto físico con otras personas. Y además se limitaron la libertad de reunión y la libertad de culto, imposibilitando asistir a los centros religiosos. Las manifestaciones políticas tampoco estuvieron permitidas por un cierto tiempo y en su momento se decretó la prohibición de la venta por menor, lo cual restringió la libertad de profesión. El derecho a la educación se vio parcialmente afectado a través de los planes de trabajo que incentivaban el cierre temporal de los centros de estudio y promovían la enseñanza en casa. Cabe recordar que, según nuestra Constitución, los derechos fundamentales no son absolutos, sino que pueden ser limitados por ley. El fundamento legal para limitar los derechos citados es la cláusula general de la Ley de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas en humanos que he mencionado antes. Entonces, podríamos hablar sobre cuál ha sido la reacción que tuvieron los administradores de justicia frente a las disposiciones y las limitaciones que fueron dictadas por el Poder Ejecutivo. Pues en principio las medidas e instrucciones tomadas fueron aceptadas por la mayoría de la población. Sin embargo, en el transcurso del tiempo se ha cuestionado la cláusula general de esta ley antecitada en cuanto ésta fuese lo suficientemente determinada para justificar las limitaciones de los derechos fundamentales. Por ello, los tribunales estuvieron bastante ocupados debido a la situación del coronavirus. La Asociación de Jueces anunció en mayo que se habían recibido aproximadamente 1.000 solicitudes urgentes en relación a las restricciones por la pandemia del coronavirus. Y esto resultó en que algunas medidas hayan sido anuladas por razones de desproporcionalidad. Por ejemplo, en mayo el Tribunal Administrativo Superior de Lüneburg suspendió el requisito de cuarentena de 14 días impuesto a los viajeros, prácticamente con el argumento que, considerando la gran cantidad de casos de infecciones no reportadas, no era posible sostener que un viajero desde el extranjero podría considerarse como un riesgo per se. Y además, en abril, la Corte Constitucional de Sarre ya había declarado inconstitucional a la restricción de la salida del Estado. Los jueces afirmaron que, comparando las tasas de infección y de mortalidad en los estados federados, con y sin restricciones estrictas de salida, no se percibía mucha diferencia en comparación con las medidas de distanciamiento social. Ahora bien, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el panorama para los próximos meses en Alemania? Bueno, dado que el número de casos de contagios ha disminuido, se han levantado más y más restricciones en las últimas semanas. Sin embargo, aún hay restricciones para grandes eventos, conciertos o clubes nocturnos que todavía no tienen permitido de abrir. Queda por ver cómo se desarrollará la propagación del virus y sobre todo la cantidad de casos de que requerirán cuidados intensivos.
Y respecto a los procedimientos judiciales pendientes, ¿hay alguna nueva disposición, algún cambio? Bueno, sobre los procedimientos judiciales se debe decir que quedan pendientes muchos procesos judiciales en los que se decide sobre la permisibilidad de diversas medidas y regulaciones. ¿Y cree usted que se ha generado algún cambio dentro de los gobiernos tras toda esta experiencia? Bueno, en algunos casos la experiencia de los últimos meses ha llevado al desarrollo de sistemas de alerta novedosos y más complejos por parte de los gobiernos. Entre ellos el sistema semáforo, que tiene en cuenta ciertos valores y que alerta para tomar medidas particulares cuando estos valores excedan un límite específico. La reacción de Alemania frente a esta pandemia ha sido muy diferente a la reacción de la mayoría de países. Con sus particularidades, este país europeo logró resolver un problema que todavía aún agobia a la mayoría de estados. Alemania, además de tener un sistema de salud muy estable, tiene particularidades económicas mucho más sociales, menos desigualdad, que permite que el distanciamiento social se pueda llevar en mayor medida y que a la larga va a disminuir la crisis económica inminente que viene. A nivel internacional no existían parámetros para atender esta pandemia. Sin embargo, se han marcado pautas muy importantes que nos permiten ver mejores prácticas en un estado que en otro. La legalidad, por ejemplo, y el respeto de los derechos humanos y las garantías individuales es un aspecto que en muchos estados se ha dejado de lado. Sin embargo, en ejemplos como Alemania, nos permite ver que existen formas correctas para llevarlos a cabo. Sin duda, el COVID-19 nos tomó a todos por sorpresa, pero ahora debemos asumirlo como un elemento más en nuestras vidas. Debemos exigir, eso sí, la seguridad jurídica y económica que los estados están obligados a brindarnos. Irene, muchísimas gracias por ser parte del intercambio del día de hoy. Este tipo de tertulias nos permiten ver con mayor claridad otros panoramas. De verdad, estamos muy agradecidos y esperamos seguir en contacto para próximas tertulias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcia, por la oportunidad de poder compartir contigo mis experiencias con esta situación tan especial que es un desafío para todos nosotros. Muchísimas gracias también a todos los que nos están viendo el día de hoy y esperamos volver pronto con una nueva tertulia. Hasta luego.